Buen día, chicos. Farmacología, grupo A. Buenos días, doctora. Buen día, doctora. Buen día, buen día. Ya están viendo en la pantalla un caso clínico que tal vez lo han debido ver también en otro lugar. Para un poquito poder repasar es el tema, ¿no? No sé si ya es hora. 45 ya será, chicos. Vamos a ver, sí, 44. Entonces, para ya culminar, cerrar este primer capítulo, tenemos nuestro caso clínico y cuestionario. Que a fin de cuentas el cuestionario un poco les va a guiar tal vez para que aquellos que no han hecho su resumen, ¿no? Comienzo a leer el caso clínico. Paciente femenina de 28 años de edad, ¿no? Acude a emergencia presentando un cuadro de más o menos 2 días de evolución que se inició con enrojecimiento, edema en miembro inferior izquierdo. Hemos hablado en la clase de que este tipo de patologías, aunque es evidente ya el diagnóstico, se inicia en miembro inferior, ¿no? Porque dice posteriormente presenta la paciente disnea aguda, dolor pleurítico. Y dentro de los antecedentes, la paciente refiere que está ingiriendo un anticonceptivo oral, ¿no? Tiene 28 años. Además de presentar como antecedentes familiares un historial, dice, de coágulos sanguíneos en varios miembros de su familia del lado materno. Y ya el examen físico, ¿no? Se evidencia lo que es el miembro inferior eritematoso, edematoso e hipersensible al tacto. Presenta una saturación de oxígeno de 87. A ver, con todo esto que estamos atravesando, ¿cuánto será lo normal? 90. 90. Pero esta Por varía, encima doctora. de 90, ¿no? Hay lugares que nos dicen depende de la altura y demás, ¿no? Entonces, por encima de 90, ¿no? Entonces, en ella está baja. La ecografía revela una trombosis venosa profunda, ¿no? La tomografía computarizada de tórax confirma la sospecha del médico, ¿no? O también la que ustedes estaban pensando, émbolos pulmonares. Entonces se originó en miembro inferior y fue a enclavarse a nivel de pulmón. Y me dice, los análisis hematológicos indican niveles elevados del dímero D. ¿Por qué le solicitaron ese estudio? ¿No? Eso está dentro de los exámenes, de las preguntas, ¿no? Entonces, la primera pregunta, hola, ¿había alguna consulta? No, doc, solo estaba diciendo que el número D por una sospecha de una coagulación intravascular diseminada. Ya puede ser uno de los diagnósticos. Entonces, acá preguntamos. La pregunta número 1 dice, menciona el tratamiento indicado. Hemos visto, ¿no? Los anticoagulantes. Y, ya el diagnóstico inicial, a ver, ¿cuál sería? El diagnóstico que se ha confirmado con la ecografía, tomografía. ¿Con qué está cursando la paciente de 28 años? Por eso es que ya no he puesto. Trombosis venosa profunda. A ver, bueno, pudiese ser, pero el diagnóstico final, porque la trombosis venosa profunda, ¿qué me desencadena como complicación? Una tromboembolia pulmonar. Exacto. Entonces, el diagnóstico es tromboembolia pulmonar, pero que procede de una trombosis venosa profunda, ¿no es cierto? Entonces, acá ya la pregunta número 1 les decía, consiste en el que mencionen ustedes el tratamiento, bueno, inicial, dice, ¿no? En el avance del tema hemos visto varios grupos de fármacos. Es más, el libro también es un poquito neutro y nos da todas las opciones. Pero, a ver, analicemos qué característica tenía, a ver, qué primer fármaco pues, se les viene a la mente. Eso tal vez van a ir viendo, analizando, repasando con sus apuntes o resúmenes, ¿ya?
Y me dice, sabemos de que existe posiblemente un tratamiento, como en todas las patologías, ¿no? Como hemos estado viendo, un tratamiento inicial, quizás con una dosis de ataque, o para mantener la estabilidad o revertir de forma definitiva. Entonces se puede cambiar a otro fármaco, ¿no? Por eso la pregunta número 2 dice, ¿cuál sería la opción de terapia para continuar el tratamiento? O quizás esto, ¿no? Quizás es cierto, porque si bien pues, se puede utilizar un fármaco X, este trae consecuencias o efectos colaterales, pero la ventaja es de que me revierte la patología de manera rápida, ¿no? Y para evitar esto, ¡pum!, cambio a otro fármaco. Entonces, ¿cuál sería esa otra opción? ¿Sí? Nos ha referido a que la paciente ingiere anticonceptivos orales. Entonces, ¿cómo influye la ingesta de los anticonceptivos orales? ¿No? ¿Por qué se ha relacionado con la presencia de trombos? ¿De qué contienen los anticonceptivos orales? Y en base a ello, es una paciente joven, ¿no es cierto? ¿Qué opciones ustedes le sugerirían? Porque aparentemente el anticonceptivo oral más los antecedentes familiares han desencadenado este diagnóstico en la paciente. Entonces habrá que cambiar el método anticonceptivo. Y ustedes ya han llevado esto, ¿no es cierto? ¿Cuáles serían los otros métodos anticonceptivos? Las otras opciones, ¿no? O también si tenemos a los mismos anticonceptivos orales, ¿en qué podemos variar la concentración menor de qué elemento, qué hormona? ¿No? Y lo que preguntaba, ¿qué me denota un dímero D o el nivel elevado? ¿Por qué se le solicitó a la paciente? ¿Ya? Primero esto. Voy a volver o tal vez saquenle, no sé, una foto, o voy a volver de todos modos a ello. Y en el cuestionario, la primera pregunta dice, ¿cuál es el complejo que inicia la coagulación sanguínea in vivo? Bueno, el libro nos muestra, ¿no? In vivo, in vitro, cuando se realizaron estudios. Pero, ¿y cómo se lleva a cabo? ¿Quién inicia y cuáles son los próximos factores que se están, digamos, activando, ¿no? Y la segunda pregunta, ¿sobre qué factores de coagulación actúan los anticoagulantes endógenos? ¿No? Y hemos visto quiénes, ustedes sabrán primero quiénes se consideran anticoagulantes endógenos y sobre qué factores están. Tenemos en el libro para guiarlos, esto estaba en el recuadrito que les pedí que lean, ¿no es cierto? La pregunta 3, ¿cómo se realiza la administración intravenosa de heparina? ¿De qué tipo es esta? La LMW. Bajo peso molecular. De bajo peso molecular, ¿no? ¿Y cuáles son las ventajas sobre la heparina de alto peso molecular? Eso también hemos estado analizando, avanzando. La otra pregunta, menciona los diferentes tipos de heparina de bajo peso molecular. ¿No? Sabemos de que existen efectos colaterales, entonces, ¿cuál será el antagonista específico de la heparina de bajo peso molecular? Entonces tenemos heparina por un lado. La quinta pregunta dice, menciona la dosis, la semivida de la warfarina, sobre qué factores actúa y cuáles serían los antagonistas, ¿no? Nuevamente, para ya saber de forma directa, tener, digamos, de respaldo con qué antagonizar el posible efecto colateral. ¿Cuáles son los efectos tóxicos de la warfarina? La pregunta número 6. La 7 menciona los inhibidores orales directos del factor 10A. Creo que ya ustedes han empezado, ¿no es cierto?, a participar y responder estas preguntas. Entonces, ¿cuáles son ellos? Y menciona el fármaco que ejerce el efecto anti-10A, el antagonista nuevamente, ¿no? Entonces, es bueno saber. Y la pregunta 8. En un paciente con riesgo de presentar accidente cerebrovascular o embolia sistémica con fibrilación auricular no valvular, se opta por prescribir un inhibidor oral directo de la trombina. Entonces, ¿cuál es ese? Mencionar el nombre, la dosis y en caso de presentar toxicidad, qué fármaco se debería administrar para revertir este efecto, ¿no? Antitrombótico, el antagonista. 9. En caso de requerir el uso de un antiagregante plaquetario del grupo de las tienopiridinas, ¿no? O sea, entonces
recordarán quiénes son los fármacos que corresponden a este grupo. Pero ¿cuál sería, me dice, el que presenta menos efectos adversos? ¿Cuál sería la dosis de carga, la dosis de mantenimiento y el efecto antiplaquetario, ¿no? Y por último ya menciona los fármacos fibrinolíticos y a los antagonistas. Sí, ese es el trabajito que van a realizar ahora. Entonces, estoy volviendo atrás y ya les estoy mostrando las preguntas que están en relación al caso clínico, a la historia clínica, al caso clínico, ¿sí? Entonces, tómense su tiempo y van resolviendo y a medida que vayan encontrando las respuestas, pueden participar para, bueno, para repasar y ganar puntos, ¿no? No solo para ganar puntos. Entonces pueden Doctora, trabajar con eso. Dígame, ¿quién dijo estoy? que el diagnóstico era embolia pulmonar, ¿verdad? Sí, que procede de una trombosis venosa profunda, ¿no es cierto? Eso el semestre pasado han avanzado en fisiopatología, ¿no? De que estas, por esta misma circulación, el retorno de las venas del miembro inferior llegan hasta corazón, corazón lleva a pulmón y ahí es donde se enclavan, ¿sí? Doctora, entonces para tratamiento podríamos utilizar el Rivaroxaban tal vez o un fibrinolítico. Sí, eso es lo que les pido. Hay varias opciones y el libro les da de forma, digamos, bien específica, ¿no? Les dice heparina. En la heparina tenemos estos tipos, pero esta me genera grandes efectos colaterales. Sin embargo, tenemos ya la heparina de bajo peso molecular que tiene ventajas y tenemos una variedad de heparinas de bajo peso molecular, ¿no es cierto? Por eso les decía, inicialmente se puede tomar esta decisión, pero ¿qué habíamos dicho de la heparina de alto peso molecular? Marco o también cualquier otro estudiante que quiera a ver, participaron. Que ¿Qué necesita Tiene que mucho ser muy cuidado, bien doctora, que vigilada necesitamos estar cuando controlando se todo el administra. rato. un seguimiento, ¿no es cierto? Hay que ver el tiempo de protrombina que se refleja en el INR, ¿no es cierto? Nos da parámetros, pero entonces, ¿pudiese ser una opción? Puede ser, pero a veces, bueno, para evitar eso también podemos irnos, dice, ¿no? A la heparina de bajo peso molecular, o también existirá la warfarina, o también, bueno, inicialmente pudiésemos iniciar el tratamiento con estos dos fármacos, ¿no? Hasta estabilizar y poder cambiar. Hemos visto algunos anticoagulantes orales. Es más, algunos actuaban en el factor 10 y otro en la trombina, ¿no? Y sabemos de que la trombina es este factor, me dice, principal, responsable de lo que es la coagulación. Entonces hay esas otras dos opciones. Por eso siempre les digo, no hay un libro o no hay un tratamiento único, ¿no? Es más, tenemos, por ejemplo, hablando de efecto antipirético, paracetamol, diclofenaco, ibuprofeno, ¿no? En diferentes dosis. Y es lo mismo que estamos viendo aquí, ¿sí? Entonces, eh, la decisión o la conducta variará, pues, ¿no? En ustedes, pero desde el punto de vista de evitar ese riesgo con la heparina de alto peso molecular, pudiésemos ir a una heparina de bajo peso molecular, ¿no? Entonces, por eso también la pregunta, ¿cuáles son los anticoagulantes orales? ¿Cuáles son las heparinas de bajo peso molecular que se pueden utilizar? Y si ustedes llegan a, digamos, optar por cualquiera de estas dos decisiones, ¿en qué dosis? ¿Por cuánto tiempo? ¿No? Para poder trasladar o cambiar el tratamiento por una heparina o un anticoagulante oral, ¿no es cierto? Eso se comprende, ¿no? ¿Cuál es quizás el camino que uno deba seguir, ¿no? O cuando digamos, a ver, o incluso hay este diclofenaco por vía intramuscular, ¿no? O hay antibióticos o betalactámicos que se administran por vía intramuscular, ¿no? O también orales, ¿sí? Pero en este caso la penicilina benzatínica, si vamos, solo basta con ella, no hay necesidad de administrar por vía oral. Pero en el caso del diclofenaco sí pudiese ser, o algún antipirético también puede administrarse por vía intramuscular y también por vía oral, no cambiar tal vez, ¿no? Entonces ese es más o menos lo que también nos está
solicitando lo que es el caso clínico. Dosis de ataque, dosis inicial o un fármaco con la respectiva dosis para estabilizar al paciente, o cuando habíamos hablado, por ejemplo, de antihipertensivos, ¿no? Donde la presión arterial estaba, bueno, pudiese considerarse como una urgencia hipertensiva, donde se administraba por vía parenteral el X fármaco o los vasodilatadores, por ejemplo, ¿no? Y después se optaba por cambiar el tratamiento por una vía oral, ¿no es cierto? Porque no podíamos estar todo el tiempo utilizando esta vía parenteral, ¿sí? Entonces, generalmente estas vías se utilizan para estabilizar al paciente y podemos cambiar, y eso es lo que más o menos nos está también solicitando el caso clínico. ¿Se comprende? ¿No alguna otra duda, chicos? O tal vez ya están revisando sus apuntes, pero bueno, yo estoy aquí. Doctora, disculpe. Sí, ¿con quién estoy? Marza. Marza. Doctora, ¿será que puede volver a poner el cuestionario, porfa? Es que no Sí, pude está. sacarle captura. No, claro, el cuestionario va a estar así, ahí está, ¿no es cierto? Lo ven, al cuestionario, claro que sí. Entonces, yo estoy acá para cualquier duda, para que cambie de diapositiva, ¿ya? El siguiente, porfa, doctora. Sí. Está bien, doctora, gracias. Bien. Entonces, pueden trabajar. Y van a ver que les va a ir muy bien el examen. Es importante que ustedes estudien a medida que avanzan el tema, que avanzamos, ¿no? No lo dejen así, de manera superficial. Ya después de media hora se repasa para que den su examen. Adelante, chicos. Doc, ¿Sí? ¿Con quién estoy? Marco. sí, como usted mencionó que se podría utilizar la heparina, también se podría utilizar el fondaparinux, ¿no? Que es un inhibidor indirecto de la trombina y este inactiva el factor XA, Sí, ¿no? a ver. Puede ser una opción el fondaparinux, el sintético, ¿no es cierto? Sí, Ya, a ver, veamos. ¿Qué ventajas tiene? Puede ser. Eso sobre todo es para repasar, si se han dado cuenta, ¿no? La clasificación de los fármacos y los fármacos. yo diría, doctora, más bien que tiene una desventaja porque no se puede revertir, ¿no? Ya que Ya. el sulfato de protamina, por ejemplo, no lo revierte como la heparina. Por eso en cada pregunta les he puesto, ¿no? ¿Cuál es el antagonista que puede revertir? Porque podemos sobrepasar ese índice terapéutico.
¿no? Entonces con esto ya tal vez dice, si bien es bueno, pero si nos pasamos de dosis no hay algo que me revierta. Entonces nuevamente volveríamos o retrocederíamos a los otros tipos de heparina de bajo peso molecular, ¿no? Doc, ¿Sí? tal vez el tratamiento inicial indicado para la paciente sería primeramente suspender el anticonceptivo, Ya, ya que este bien. tiene, forma, ¿no?, los coágulos en las vías, en las extremidades inferiores, también puede ser como superiores, ya que los anticonceptivos orales me provocan un déficit de lo que es la antitrombina y la proteína C y S. Y el tratamiento indicado sería el rivaroxaban, ya que este es un inhibidor directo oral del factor 10 activado y va a tener una elevada biodisponibilidad cuando se va a ingerir con alimentos, y ya que también este no va a necesitar de vigilancia y se va a administrar en dosis fijas. Rivaroxaban. ¿El rivaroxaban a qué grupo pertenece? A los inhibidores directos orales del factor 10 activado. Ya. Quizás, bueno, si estamos hablando de vía oral, bueno, la paciente está quizás también, no es quizás, la paciente está consciente, ¿no? Pero desde el momento en que decimos vía oral, sabemos de que la vía oral tiene tiempo, un poco tarda más tiempo en administrar y ejercer el efecto, ¿no es cierto? Por eso es que no están, digamos, dejadas de lado las opciones de administrar la heparina de bajo peso molecular, ¿no? Son más seguras que las de alto peso molecular. Puede ser como usted, o también puede ser, como su compañero decía, una heparina de bajo peso molecular, ¿no? O incluso con warfarina. Pero la warfarina requiere también un seguimiento, al igual que la heparina de alto peso molecular. Entonces, suponiendo de que la paciente no está muy complicada, ¿no es cierto? Que no amerita este tratamiento, como le digo, más intenso o más potente
con la heparina de bajo peso molecular o la warfarina pudiésemos optar. O alguien, o como respuesta yo les diría, tenemos como tratamiento, como conducta, la heparina de bajo peso molecular, ustedes me dirán cuál, ¿no es cierto? O pudiésemos instaurar con la warfarina. Dentro de la warfarina ustedes han visto que también tenemos una modificación en cuanto a la dosificación, ¿no? Dosis o inicial o de ataque y dosis de mantenimiento, ¿no? Pero el pero de la warfarina está con que se debe realizar un control. Depende del cuadro, de la gravedad de nuestra paciente, ¿no? Entonces, puede ser también nuestro inhibidor oral, el rivaroxaban, puede ser, ¿sí? Está correcto. ¿Qué más? Creo que tiene que Quería ser participar. criterio del médico, doctora. A ver. Hola. Doc, quería participar. Ya, me van a dar su compañera era, no sé si era Miranda. Sí, doc Nayeli Miranda. Miranda Nayeli. Ya, alguien, creo que es Marza. No se dijo, estaba dando su opción. Aquí tengo una manito, pero no me sale. ¿Quién es usted? Sí, doctora. Yo Ya. casi llegué a la misma conclusión de la compañera Miranda, pero a lo que yo puedo decir creo que tiene que ser a criterio del médico, Por eso. porque o la complicación de la enfermedad, porque hay, ¿cómo se le puede decir? Hay cosas que están bien y hay cosas que puede ser que ocurran. Entonces creo que es criterio del médico más que todo. Claro, por eso les decía, acá es hipotético, ¿no es cierto? Pero ya después, cuando ustedes estén frente a su paciente, obviamente también sean especialistas, verán cuál es el cuadro. ¿Será que la paciente puede esperar un tiempo? ¿O es que esta disnea y demás está poniendo en riesgo de vida a la paciente? Ahí sí, no vamos a optar por nuestro fármaco por vía oral, por nuestro rivaroxaban. No, debemos optar por los otros que van a actuar de forma más rápida. Su compañero Marco creo que decía, podemos administrarle la heparina de bajo peso molecular. Sí, entonces, por eso les digo, acá esto es teórico y sobre todo nos da para elegir y recordar. Si yo elijo la heparina de bajo peso molecular tal, entonces voy a tener presente tales efectos colaterales. Debo de administrar en esta dosis por este tiempo, ¿no? Si mi paciente está más estable, ya le administro rivaroxaban. ¿Por qué? Porque esta me trae esta ventaja, ¿no? Entonces depende. Por eso todos las conductas que ustedes estén sugiriendo es porque ustedes están pensando en que el paciente está tal vez estable, ¿no es cierto? O que es más seguro. Por eso todo es válido, ¿no? Sirve para analizar qué ventajas y desventajas, cuánto tiempo puede administrarse el fármaco a la paciente, porque hemos hablado de efectos colaterales de la warfarina, por ejemplo, ustedes me dirán, creo que es una pregunta también, ¿no? Pérez, luego está Miranda y ¿quién más era? Miranda, Pérez, Marza, luego, a ver, Ortega, luego Barral y Jaramillo. Buen día, doctora. Bueno, quería hacer un poquito de refuerzo, bueno, complementación a la respuesta que han dado mis compañeros con respecto al tratamiento de de este caso clínico. Y bueno, revisando los apuntes y un poco del libro, uno de los tratamientos más adecuados, teniendo en cuenta que la paciente tiene una trombosis venosa, una tromboembolia pulmonar derivada de una trombosis venosa profunda, uno de los tratamientos a seguir sería el fondaparinux, concordando con uno de mis compañeros, y la dosis que se podría dar del fondaparinux sería de 2.5 miligramos una vez al día. También he investigado un poco y este medicamento en pacientes que no se han sometido a cirugía se puede dar en un periodo de 6 hasta 14 días este tratamiento. Entonces, como un tratamiento, digamos, para continuar con la terapia, podría ser la warfarina. Sí, podría ser la warfarina. Y con respecto a los anticonceptivos orales,
estaba leyendo en el libro de que estos pueden aumentar la probabilidad de sufrir una nueva trombosis venosa, por lo que agravaría el problema de la paciente o volvería a hacer que la paciente lo tenga. Con la warfarina, ¿no? No, o sea, en caso de que se continúe con los anticonceptivos orales. Conceptivos. Sí. Claro. Alguien dijo también, lo primero, decir a la paciente que suspenda este tipo de anticonceptivo, ¿no? Sí, entonces es cierto. Hay que ir a la gente, a la etiología de la patología, ¿no? Además que esta paciente tiene antecedentes, ¿no? De muchos familiares, ¿no? Que han presentado lo mismo, ¿ya? Puede ser, pero su compañero también, Marco, decía, pero yo le podría dar fondaparinux, pero no hay un antídoto para el fondaparinux, porque el sulfato de protamina no va a ejercer ese efecto antagonista sobre el fondaparinux. Entonces, siempre hay que tomar, ¿no? O sea, cubrirse, ¿no? Tener de respaldo algo. Entonces, desde ese punto de vista, pudiésemos administrar los otros fármacos, ¿no? La noxaparina, la dalteparina, por ejemplo, creo que el mismo compañero de ustedes lo dijo, pero es válido. Entonces, con mucho cuidado, haciendo un seguimiento muy exhaustivo en cuanto a la evolución, la dosificación, pudiésemos realizar. Pero acá tienes, digamos, una desventaja de que no hay un antagonista, ¿no? Era Ortega. Vámonos con Barral. Ya, Doc, Está bien. ahora, en cuanto a la primera pregunta, por ejemplo, lo que mis compañeros decían era el rivaroxaban. Sí es, digamos, eficaz, iba a tener de inicio rápido, pero yo me iría más por una streptocinasa, porque es un fármaco que va a lisar lo que va a ser los trombos. Entonces, nosotros tenemos una paciente con tromboembolia pulmonar, entonces es lo que necesitamos, además de que necesitamos que sea súper rápido porque ya tiene 2 días de evolución. Además que está indicada para lo que sería una embolia pulmonar y la trombosis venosa profunda. En cuanto a la segunda pregunta, yo de terapia, por ejemplo, ¿cuál sería la segunda opción para que pueda continuar la terapia? Sería, yo creo, lo que es el ácido acetilsalicílico, porque es de fácil consumo y va a poder nuestro paciente no va a ser necesario que vaya, digamos, a un hospital o un centro médico para que le estén inyectando los anticoagulantes. Y como decía una compañera, lo que se tiene que quitar son las pastillas anticonceptivas, ya que estas tienen estrógenos y progesterona. Y los estrógenos son los que aumenta el riesgo de coagulación en las mujeres, combinado con lo que tiene por así decirlo, hereditario, los coágulos sanguíneos, nos provocaría la trombosis. Y yo recomendaría a la paciente cambiar de anticonceptivo como el DIU o métodos de barrera como los condones. Ahora, cuando nuestro dímero D está elevado, el dímero D se va a presentar cuando los coágulos de sangre se disuelven. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que en nuestra paciente ha estado disolviendo coágulos de sangre en cantidad. Eso sería, Doc. ¿Ya? Streptocinasa. Bien, ¿a qué grupo pertenece la streptocinasa barral? Fibrinolíticos, doctora. Son ya fármacos fibrinolíticos. Sí, bueno, también es otra indicación, ¿no? Tromboembolia pulmonar, con inestabilidad hemodinámica. Y bueno, y como que trae ese antecedente, ¿no? De los padres. Ya, puede ser. ¿Qué más? ¿Con quién más estamos? Jaramillo, Andrea. Doc, yo quería hablarle más sobre la pregunta número 3 que he estado investigando y pues encontré que el estrógeno es el principal componente del anticonceptivo oral que va a aumentar el riesgo de la trombosis venosa, porque este estrógeno va a hacer que va a haber una resistencia a la proteína C activa con anticoagulante. Entonces, puede producir que con los cambios en los niveles, un cambio en la proteína S, que esta es la inhibidor de la proteína C. Entonces, puede que esto genere los trombos. Y también dice que
los estrógenos orales aumentan los niveles de los fragmentos de protrombina, el factor 1, 2 y el 7, el 10 y el 13, si no me equivoco. Y otras proteínas procoagulantes. Entonces eso quiere decir que todos estos factores no funcionan adecuadamente y provocan los trombos. Y también otros anticonceptivos que les sugeriría, como ya dijo mi compañera, que no sean hormonales o que no sea una combinación del estrógeno con todos los anticonceptivos orales normales. Puede ser dispositivos intrauterinos, comprimidos solamente de progesterona o implantes que solamente tengan progesterona. Y eso sería, doctora. Ya, ahora, sí, aquí lo que está desencadenando es el antecedente de coágulos por la vía materna, ¿no? Del lado materno. Luego, la ingesta de los anticonceptivos, y ahora va a quedar claro para siempre de que aquellos que tengan elevada concentración de estrógeno, ¿no? Me van a desencadenar o me van a predisponer a la paciente a que forme trombos, ¿sí? O porque ustedes dirán en algún momento, oh, pero si nosotros sabíamos de que los anticonceptivos orales me aumentan el sangrado, pero acá está el detalle, que tienen elevada concentración de estrógeno. En cuanto al DIU, al dispositivo intrauterino, es una paciente joven, habrá que averiguar, ¿no es cierto?, si tiene ya un niño, si es mamá, ¿no? Porque no se puede administrar un dispositivo intrauterino en pacientes que no han tenido bebés, hijos. ¿Sí? Entonces, esa es otra cosa que había que investigar, pero como opción, sí, puede ser, ¿no? Puede ser. O los implantes también, bueno, habrá que ver cuál es la composición, ¿no es cierto? Estábamos con Jaramillo, y a quien le toca a Marco Lucero. Marco Pérez. Lo voy a anotar. Sí, doctora. Ya. ¿Qué quería complementar? Adelante, Marco. Sí, doctora, estoy navegando por internet y encontré una revista médica en la cual me menciona sobre el tratamiento de la embolia pulmonar, bueno, tromboembolismo pulmonar, ¿no? Y dice que, como usted mencionó, que se podría utilizar, ¿no?, la heparina de bajo peso molecular como tratamiento inicial, ¿ya? Y es de elección de 5 a 10 días. También se continúa habitualmente con antagonistas, ¿no?, de la vitamina K entre 3 a 6 meses. Exacto. Y además menciona, ¿no?, que existen varios estudios que han confirmado efectividad y seguridad de la heparina de bajo peso molecular comparadas con la heparina no fraccionada, ¿no?, el tratamiento de la fase aguda del tromboembolismo pulmonar. Y se dice, ¿no?, que hoy en día el uso de esta última es de rutina, tanto en la prevención como en el tratamiento de la trombosis venosa profunda. Y algo muy importante, y estoy de acuerdo con esto, es que difiere, ¿no?, del tratamiento del tromboembolismo pulmonar masivo o submasivo, que requiere tratamiento fibrinolítico, como bien mi compañera me mencionó, la streptocinasa, ¿no?, debido a que la mortalidad puede alcanzar, ¿no?, hasta 70% relacionado tanto con la falla cardíaca, ¿no? Tanto tenemos insuficiencia cardíaca y falla ventricular derecha, ¿no? Muy bien. Entonces, es así, chicos. No hay un libro que les diga, ustedes de forma específica tienen que tratar con este fármaco, ¿no? Hay que analizar la paciente. Entonces, cada paciente puede necesitar un tipo diferente de fármaco. Incluso con los antibióticos van a ver. Muy bien, estamos ahora con Lucero. Sí, A ver, Lucero quería es... del dímero D. ¿Ya? Ya, el dímero D más que todo lo usamos para hacer como que un screening o tener mantenido, si se puede decir, controlado al paciente eh, una trombosis peor o que vaya evolucionando y se convierte en una coagulación intravascular diseminada, pero no siempre va a significar, o sea, un nivel alto del dímero D no siempre va a significar eso. Una vez que nosotros veamos que el dímero D ha salido positivo, que está elevado, porque tenemos como valor de referencia, por ejemplo, que
que sería lo normal, 0,5 microgramos por mililitro, pero en valores superiores de 500 nanogramos, podríamos decir podríamos estar confirmando una coagulación intravascular diseminada, pero en todo caso tendríamos que usar un estudio complementario que puede ser una radiografía o una tomografía. Y ¿Qué es lo que se le solicitó, no es cierto, a la paciente? Entonces hay que complementar. ¿Qué más? Y también no siempre cuando un dímero D salga positivo va a hacer que tenga un coágulo, sino que puede ser un signo de que posiblemente se está formando. Y por eso hay que hacer, o sea, se necesita más pruebas para confirmar el lugar y saber si está en lo correcto, que se está formando o ya hay la presencia. Y a veces hay casos fisiológicos como el embarazo que también influyen los niveles altos del dímero D, o también las enfermedades cardíacas y una operación reciente. Ya. Pero entonces el dímero D es el reflejo, me dice, de un fragmento de proteína que procede o proviene de lo que era la coagulación. Entonces, pero de todos modos aquí hay algo que digamos está fallando, ¿no? Porque nuestro sistema, nuestro organismo es tan sabio, o la homeostasis, ¿no? Que hace que se disgregue al 100%, ¿no? Entonces ese dímero se va a elevar cuando no se está disolviendo, por así decirlo, de manera total, ¿sí? Por eso es que nos guía para patologías como la coagulación intravascular diseminada, el tromboembolismo pulmonar o la trombosis venosa profunda, ¿no? Como hemos estado mencionando, nos guía. Es importante la historia clínica y el examen físico, ¿no? Porque si no nos dijera el caso clínico, presenta una dificultad respiratoria o el miembro inferior está con esas características inflamatorias, tiene antecedentes de coágulos en su familia, entonces no sabríamos a qué apuntar. Usted mismo puede afectar al corazón, puede provenir de, tal vez o es más, cuando hablamos en algún momento de coagulación intravascular diseminada, esta puede provenir de una eclampsia. Pero acá nos dice que la paciente digamos, atravesado por un parto, una cesárea, ¿no es cierto? Y que como consecuencia de esto, o de una presión X, ¿no? Elevadísima, puede haberse complicado con una coagulación intravascular, ¿no? Entonces es importante la historia clínica, ¿sí? Muy bien. Estábamos con Avan, ahora Acebo. Acebo, adelante. Buen día, doctora. Buen día. Quería hablar sobre las dosis de las heparinas. De la heparina, la de alto peso molecular, depende del peso del paciente, pero es de 80 unidades kilogramos como en bolo inicial, y luego se va a continuar con la infusión intravenosa de 18 unidades kilogramos por hora. Eso hay que tener en cuenta con el tiempo parcial de la tromboplastina, para tener un objetivo de 1,2 a 2,5 veces el control. Y el tratamiento se debe seguir de 5 a 7 días. Después, la de bajo peso molecular, tenemos dos fármacos, principalmente la enoxaparina, que es de 1 miligramo kilogramo cada 12 horas, y la fondaparinux es de 10 miligramos en caso que sea mayor a 100 kilogramos cada 24 horas, y si es menor a 100 miligramos es de 7,5 miligramos, perdón, de menor a 100 kilogramos es de 7,5 miligramos cada 24 horas. Magnífico, muy bien. Vamos con Gutiérrez Eddie, ¿no? Es el último, ya no hay más estudiantes. Adelante, Eddie. Está bien. Quería hablar un poco sobre el fármaco rivaroxaban. Estuve leyendo mis apuntes y encontré que también se puede utilizar para la embolia pulmonar, y que puede aumentar su biodisponibilidad con los alimentos, y podríamos administrarle 15 miligramos por 12 horas, por 3 semanas. ¿Ya? Entonces, el rivaroxaban, ¿a qué grupo pertenece? A los inhibidores directos orales del factor 10. 10A, muy bien. Entonces, esa es otra opción.
Ahora acá, digamos, vendría, ¿no? No, pero es a la paciente, como les digo, si está estable, optar por este grupo de fármacos, o si no, por heparina o warfarina, ¿no? Entonces, bueno, si no está tan complicada y si está más o menos estable, pudiésemos optar por ello, ¿no? O de otro modo, dar como una dosis o un fármaco de mantenimiento, ¿no? Para terminar de estabilizar a la paciente, ¿sí? Está bien, muy bien. ¿Quién más? Entonces ya las 4 preguntas iniciales les hemos respondido, ¿no es cierto? Sí. Vamos con nuestro cuestionario. A ver, la primera pregunta. ¿Cuál es el complejo que inicia la coagulación sanguínea en vivo y cómo se lleva a cabo? ¿No? Que tengan elaborado, no sé si Acebo está para esta pregunta queriendo participar. ¿Dónde están las otras personas? Estamos con 47 estudiantes, centeno. Doctora, sobre la tercera pregunta, que nos hace una comparación de la heparina de bajo peso molecular sobre la heparina de alto peso molecular. Déjeme, no lo tengo de memoria, pero tengo el dato. Vía intravenosa, la heparina se administra inicialmente, como había dicho mi compañera Talía, ¿no? Con una dosis de 80 a 100 unidades por kilogramo y un mantenimiento de 15 a 22 unidades kilogramo día. Y el resto de datos que tengo es de heparina subcutánea, con una profilaxis de 500 unidades cada 8 a 12 horas. Y la enoxaparina, la dalteparina, que tienen las dosis de 30 a 40 miligramos. Si es de 30 miligramos es cada 12 horas, de 40 miligramos es una vez al día de la enoxaparina subcutánea. La dalteparina, mientras tanto, tiene una profilaxis de 5.000 unidades una vez al día, una dosis de terapia de 200 unidades kilogramo una vez al día, y en síndrome coronario hasta 120 unidades kilogramo cada 12 horas. O sea, el beneficio que nos dan las heparinas de bajo peso molecular frente a las de alto peso molecular es que no requieren una vigilancia tan estrecha. Solamente en el caso de embarazo, obesidad o insuficiencia renal se requiere una vigilancia del tiempo de protrombina, tromboplastina, que tiene que ser manteniendo los parámetros del factor 10A entre 0.3 a 0.7 unidades por mililitro. Y además que la heparina de bajo peso molecular ofrece una mayor biodisponibilidad. Exacto. Ya, entonces dice, no, cuidado con la heparina de bajo peso molecular en pacientes embarazadas, ¿no? Y habíamos hablado de lo que era la eclampsia y el agotamiento de los anticoagulantes endógenos o naturales, y debido a este agotamiento tenían la tendencia a formar los trombos, ¿no? Entonces, o más fácil de recordar o de asociar el efecto rebote, el efecto opuesto, ¿no es cierto? Muy bien, vamos con la pregunta número 1. Ya está anotado centeno, la 1 y la 2 para no estar, digamos, saltándonos, ¿ya? Ya está anotado centeno. A ver, me voy a ir al otro lado. Quienes no han participado, está Castellanos, Ticona, Doc, Daza. perdón. Yo me animo con la pregunta 2, ya que es un poco más Ya, breve. ¿quién quiere la 1? La 1, vamos con la 1. Para Castellanos, la pregunta número 2. O en descenso, 3, 2, 1, para que tengan más tiempito. A ver, adelante, Castellanos. ¿Cuál es la pregunta número 2? Ok, dentro de sobre qué factores de coagulación, o sea, dentro de cuáles actúan los anticoagulantes endógenos, yo tengo Primero, anotado los anticoagulantes. ¿Perdón? ¿quiénes son? Primero, entonces, Los, identificar los anticoagulantes endógenos. ¿Quiénes son y cada uno de ellos a quién? A ver, lo escuchamos. yo tengo anotado los anticoagulantes fumarínicos, que bloquean la carboxilación y el glutamato, o sea, glutamato en la protrombina. Los factores que tengo anotados son el 7, 9, 10, la proteína C y S. Esto evita que la vitamina K vuelva a su forma activa.
Y está en el capítulo, si no me equivoco, de la warfarina. Ya. En el acápite. Al decir endógenos, ¿no? Estamos viendo de que nuestro organismo es el que produce. Entonces nos quedaríamos con la proteína CS y teníamos también a antitrombina, ¿no? Está muy bien desde ese punto de vista. A ver, aquí inhibía la proteína C. Castellanos. A ver, al tiro le comento. Tienen un cuadrito. Voy a ver en el apunte. Sí, en el libro, un cuadrito, y por eso creo que les puse en vivo. Ah, no, en la anterior pregunta. Ahora el tiro le digo, Doc. ¿No inhibía el factor 5 y 8 activos? Ya, entonces la proteína C o S inhiben al factor 5A y 8A. Muy bien. Porque si nosotros analizamos la warfarina, ¿no? Hay una historia, ¿no? Dice que el ganado que comía el trébol ejercía este efecto hemorrágico, entonces no es endógeno, ¿no? ¿Y el otro sería cuál? Trombomodulina. La antitrombina, ¿no es cierto? Antitrombina. Que va a inhibir ¿a quién? ¿Qué factor es? Este es otro anticoagulante natural. ¿A quién? Doc, ¿puedo participar yo? Ya. A ver, complemente. Yo le iba a decir trombina, perdón. Le dejo con mi compañero. Antitrombina, ¿no? Porque la trombina me produce coagulación y anticoagulante sería la antitrombina. Por eso también que les he puesto, ¿no? ¿Cuál es el agonista y el antagonista? Estamos con esta pregunta, ¿José? No, Doc, ticona. Ah, no, ticona, estamos en la pregunta 2, ¿no? Adelante. Sí, Doc. Ya, los anticoagulantes endógenos van a ser la antitrombina. Estos van a actuar sobre los factores de la vía intrínseca, que van a ser el 12, el 11, el factor 2, que sería la trombina, el factor 9 y el factor 10. Luego va a estar la heparina, que lo que va a hacer es potenciar a la antitrombina. Luego vamos a tener a la proteína C y a la proteína S, que como ya lo estaba diciendo mi compañero, la proteína C, la S, van a actuar sobre los factores 5 y 8. Ticona, muy bien. Entonces con eso tenemos la pregunta 2. ¿Quién se anima a la pregunta 1? Daza, aquí está Ticona, José. A ver, ¿quién dijo? Soy los que Pizarro. están acá, los que han participado. Ya, no tienen la 1 entonces ni Daza ni José, ¿no? Para darle la palabra a su compañera. Usted es... Almendra Pizarro. Almendra Pizarro, adelante. La pregunta número 1. El complejo que iniciaría la coagulación in vivo sería el complejo del factor tisular con el factor 7A. Y cómo ocurre, dice que la exposición al endotelio que esté dañado o a la sangre va a hacer que se una el factor tisular al factor 7A. Y cuando ocurre eso, este complejo a su vez va a ir activando los factores 10 y 9. Y a su vez el factor 9A junto con el factor 5A van a formar el complejo que se conoce como complejo de protrombinasa en las superficies celulares activadas. Y esto va a catalizar la conversión de la protrombina, que sería el factor 2, en trombina, que es el factor 2A. Y así se van a ir activando los otros factores de la coagulación, principalmente el 5, el 8 y el 11. 11, 9 sería, ¿no? Entonces, de esta manera dice, ¿no? Hay una retroalimentación positiva ascendente, ¿no? Porque cada vez más se va a ir formando más, bueno, vale el término, más coágulos, se va a ir coagulando esta posible hemorragia o sangrado que está presentando este paciente, ¿no? Entonces se inicia con el factor tisular y el factor 7A. Muy bien. Entonces nos vamos con la otra pregunta. Usted era... lo trataré pisar. La pregunta número 4. ¿Cuáles son los diferentes tipos de heparina de bajo peso molecular y
el antagonista específico de él. ¿Quién va a responder? Estamos con José, Belis, Parco, los que no han participado, Daza. ¿Quién de ellos va a dar lectura a su respuesta? La pregunta número 4. Yo, Doc. ¿Ya ustedes? Belis. Belis. Bueno, entonces los tipos de heparina de bajo peso molecular serían la enoxaparina, la dalteparina, la tinzaparina y el antagonista específico, el sulfato de protamina. Bien, eso. Y decíamos, el sulfato de protamina no ejerce ese efecto antagónico sobre el sintético que habíamos hablado con Marco y otros compañeros de ustedes. ¿Sí? El fondaparinux. Muy bien. La pregunta número 5. Ustedes, Belis, ya. La pregunta número 5. Las personas que he mencionado y que no han participado. ¿Quién toma la palabra? Creo que se ya respondió Mario. A ver, la 5. Mario Sí. respondió la 3, ¿o está repetida? Oh, no sé. No, la 5 es Creo que warfarina Mario y quiere la 3 responder era esa vez. heparina. No, no lo respondió, doctora. Sí. La 3 era heparina de bajo peso molecular y la 5 es warfarina, ¿no? Las características, dosis, semivida, sobre qué factores actúa y tal vez alguien que me mencione para dar oportunidad al antagonista, ¿no? Entonces, ¿estoy con quién? ¿José o Daza? José, Doc. Ya. En cuanto a la dosis de la warfarina, la dosis inicial es de 5 a 10 miligramos y la dosis de mantenimiento es de 5 a 7. Para la enfermedad trombótica, como profilaxis y tratamiento, son de 2 a 3 miligramos. Y para un paciente que tiene valvulopatía y un aumento de riesgo trombótico, es de 2,5 a 3,5 miligramos. En cuanto a la semivida de la warfarina, es de 36 horas. Y sobre los factores en los que actúa son el 7, el 9 y el 10. Y el antagonista es básicamente la vitamina K, podría ser también la administración de plasma, también concentrados de complejo de protrombina y factor 7 activado, recombinante, y un concentrado de los factores que ya mencioné, que es el 7, el 12, el 9 y el 10. Exacto. Bueno, entonces acá también les dice, ¿no? La warfarina sirve para el tratamiento de tromboembolias. Por eso les decía, esta pudiese ser otra opción de tratamiento. Muy bien. Entonces, Daza, tal vez la pregunta número 6. Yo, doctora, la pregunta 6 quería responderla, no sé si estoy... ¿Ustedes Parco. es Yo hago la 7 entonces, Doc. Ya. Estamos con Parco y Daza, la siguiente. Ya. La pregunta número 6. Efectos tóxicos de la warfarina. Bueno, en este caso, doctora, lo que había leído en los apuntes y en base a lo que nos había explicado en clases es que primero hay que marcar un punto muy claro, que es la warfarina, que nunca se debe administrar durante el embarazo por muchas causas. En este caso, porque la warfarina puede atravesar con mucha facilidad la placenta y lo que podría primero causar sería un trastorno hemorrágico en el feto. Luego, posteriormente, también nos menciona que puede causar lo que sería un infarto franco en lo que sería la mamá. En lo que sería después el medicamento también podría causar lo que sería un grave defecto congénito caracterizado por una formación anormal del hueso. Y en este caso, saliendo algo más de lo que sería del embarazo, la necrosis cutánea con actividad reducida de la proteína C a veces ocurre durante las primeras semanas del tratamiento en pacientes que han heredado deficiencia de la proteína C. Y en raras ocasiones el mismo proceso provoca lo que le había dicho, un infarto de la mama en los tejidos grasos, en el intestino y en las extremidades. Lo que al final nos mencionaba también era que la lesión patológica asociada con el infarto hemorrágico es la trombosis venosa, consistente con un estado de hipercoagulabilidad debido al agotamiento de la proteína C inducida por la warfarina. Claro, y porque nuestra proteína C, ¿qué es? Un anticoagulante. Anticoagulante, Entonces, no hay ese efecto, ese mecanismo de mantener fluida la sangre, entonces, ¡pum!, se va a más bien desencadenar una hipercoagulabilidad. Muy bien. Doctora, disculpe, no sé si me puede tomar en cuenta para la asistencia. Lo que pasa es que tengo que ir a vacunarme mi segunda dosis. ¿Ya? ¿Ustedes? Centeno, doctora. ¿Ya?
Centeno. Por favor, Muy bien. muchas gracias. ¿Ya? Daza, adelante. Ok, Doc. Los inhibidores orales directos del factor 10A serían el rivaroxaban, apixaban y endoxaban. Y para el que ejerce efecto anti-10A sería endoxaban, que aún está en desarrollo, y podría ser Parinux, 10A, pero que es un inhibidor indirecto de la trombina. Ya. Ya. Eso está correcto. Ustedes, Daza, esa era la pregunta 7. Sí. Vamos con la 8. ¿Quién quiere responder la 8? Estamos con Lucero. Avan, no sé, otra persona. Avan ya ha participado o no. Lucero de Los Ángeles. Avan. Sí, Doc, con Ya el dímero B. Ya. ¿Alguien? A ver, chicos. ¿Alguien más? Nos quedan 2 preguntas, 3 preguntas. Dice la pregunta, en un paciente con riesgo de presentar accidente cerebrovascular o embolia sistémica con fibrilación auricular no valvular, se opta por prescribir un inhibidor directo oral de la trombina. Entonces, acá les está preguntando, ¿quién es ese inhibidor directo de la trombina? ¿Se acuerdan que habíamos clasificado como parenterales y orales? Está facilito. A ver, ¿quién quiere participar? Doc, Sí. Doc, Lo escucho. yo puedo la 8. La 8. Ya El Velarde, ¿no? fármaco sí, Doc. El fármaco a prescribir sería la rivaroxaban, porque tiene una buena prevención en la apoplejía embólica y también en pacientes con fibrilación auricular. Eso también va a ayudar a prevenir la tromboembolia venosa prequirúrgica. Y bueno, en la dosis vamos a utilizarla por 10 miligramos por vía oral. Y en este caso, que sería ya tratamiento para una embolia pulmonar, usaríamos una dosis de 15 miligramos cada 12 horas durante 3 semanas. Y después de esas 3 semanas, esta dosis la vamos a cambiar a 20 miligramos por día. ¿Ya? Doc, una ¿Alguien que se pregunta. quiera complementar? A ver. Yo, doctora. ¿Ya? Tal vez podríamos dar en lugar de el rivaroxaban, lo que es el apixaban, porque como lo mencionaba en la anterior clase, este era más utilizado para la prevención de accidentes cerebrovascular y además también sirve para lo que es la fibrilación auricular no valvular. Tal vez podríamos dar como dosis de 5 miligramos de 2 veces al día. No sé, tal vez podría ser esa otra opción. ¿Ya? Doc, ¿Quién estamos? Con Pérez. Doctor, se podría dar también el dabigatran, ¿no? Porque está indicado para embolias generalizadas en caso de fibrilación auricular no valvular, con dosis de 150 miligramos 2 veces al día. Bueno, depende también la eliminación de creatinina que tiene, ¿no? También podría variar hasta 75 miligramos 2 veces al día. Depende de la que me dijo, perdón. De la creatinina, doctor. Ah, sí, depende, ¿no? Entonces, debido a que este fármaco se elimina por esta vía, hay que modificar, disminuir la dosis, como cuando hablábamos, o iremos ampliando con los aminoglucósidos, ¿no es cierto? Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a la 9ª pregunta. En caso de requerir el uso de un antiagregante plaquetario del grupo de las tienopiridinas, está ya bien dirigida, ¿no? ¿Quiénes son las tienopiridinas? ¿Cuál sería el que presenta menos efectos adversos? La dosis, mencionar, ¿no? Dosis de carga, dosis de mantenimiento, tiempo de efecto antiplaquetario. ¿Quién es esa tienopiridina? Primero pudiesen comentarme quiénes son las tienopiridinas. Estefano Renato Flores, ¿podrá ser? Sí, son la ticlopidina, el clopidogrel y el prasugrel. Ya. Y el que se utilizaría sería el clopidogrel porque tiene menos efectos. La dosis de carga sería de
300 miligramos y la de mantenimiento sería de 75. Ya. ¿Qué otras características más tenía? A ver, tiempo de efecto antiplaquetario. ¿De cuánto es ese tiempo? De 5 a 7, de 7 a 10 días. De 7 a 10 días. Muy bien. Era Flores Renato. Y la última, mencionar a los fármacos fibrinolíticos y quizás otra persona a fin de que participe el antagonista de los fibrinolíticos. ¿Quiénes son los? A ver, ¿estamos con quién? Acebo. Acebo ya participó o no participó. Alguien, a ver, que no haya participado, si no le damos la palabra a Talía. A la 1, a las 2, a las 3. ¿Nadie? Adelante, Acebo. Hola, ¿qué pasó? ¿Ahora me escucha? Ahora sí, recién, sí. Soy Flores Saray. Yo le estaba diciendo hace rato. Flores Saray. Flores Saray, ya. Ya. Serían la streptocinasa, la urosinasa, la aniteplasa, la alteplasa, la retarteplasa. También tenemos la tenenteplasa y el plasminógeno hístico. Como los antagonistas, podría ser el ácido epsilon aminocaproico y el ácido tetranexaminoico, algo así. Ya, a ver, adelante, Acebo, ¿qué nos puede complementar para no dejarla afuera? Ácido aminocaproico, ¿no es cierto? Doc, El no ácido, he escuchado nada. Porque ya. no sé qué ha pasado. Sí, no importa, no hay problema. Adelante, Acebo. Tal vez los fibrinolíticos para respaldar lo que dijo su compañera Saraí. Hola. Talía, Celeste, Acebo. Nada, Acebo. Creo que está mal su micrófono. No la estamos escuchando por si acaso. Bueno, entonces, no sé si alguien quiere participar, a ver qué pregunta podemos también complementar. La vitamina K, ¿qué efecto va a desencadenar? ¿Hola? Doctora, disculpe una consultita. En la 8 habían mencionado streptomicina. ¿Es un inhibidor oral directo? Me confundieron un poquito. A ver. Si hablamos de los inhibidores directos de la trombina, ¿no es cierto? Porque tenemos inhibidores del factor 10A y de la trombina. Dentro de los inhibidores directos habíamos subclasificado de los parenterales y los orales, ¿no? Y dentro de los parenterales tenemos a la irudina, dice, ¿no? Que se transforme y me da la lepirudina, pero debido a la toxicidad de la lepirudina se discontinúa. Entonces, el otro sería la bivalirudina y el argatroban. Esos serían los parenterales. Y teníamos un solo inhibidor oral directo, ¿no? Que había un poquito variado entre las otras ediciones del CATSUM. Y nos quedábamos con el mesilato tesilato de dabigatran, pero que sin embargo este fármaco se activaba, ¿no? A solamente el dabigatran. Esa es la pregunta 8, ¿no? Y les dije, todavía está directo, está direccionada esta respuesta, ¿no? La pregunta para la respuesta. El inhibidor oral directo de la trombina, entonces sería el dabigatran, ¿correcto? Ah, ya, Doc. Es que había mencionado streptomicina y como que me confundí un poco. Streptomicina, bueno. Ya. Entonces, a ver, ¿quién quiere responder sobre qué factores actúa nuestra vitamina K? ¿Y qué efecto? Yo, doctora. ¿Quién es usted? ¿Con quién estamos? Gómez. Gómez, bueno, ya. Gómez, ¿solamente hay un Gómez? Sí. Ya. Adelante, Gómez. En sí, la vitamina K promueve la biosíntesis de los factores de la coagulación, que es el 2, el 7, el 9 y el 10.
que también esta vitamina, la vitamina K se utiliza para la reversión de la warfarina. Ya. Después la malnutrición, la obstrucción biliar e hipoproteinemia de recién nacidos. Muy bien, decíamos hemorragia en el recién nacido, quizás de manera profiláctica también, ¿no es cierto? Bueno, entonces esa era la respuesta de la vitamina K. Tal vez alguien que quiera participar con los tipos de vitamina K. Los que no han participado, adelante chicos. Apellido, no veo aquí su manito de participación. Mundo corre. Mundo corre. Muy bien, adelante. Va a existir la vitamina K1 y K2. La K1 se va a encontrar en los alimentos y la K2 se encuentra en los tejidos humanos. Y esta es sintetizada por las bacterias intestinales. Muy bien. ¿Ya? ¿Algo más que quieran ustedes complementar que no se haya tomado en cuenta en el cuestionario? Creo que todo hemos... Disculpe, yo estaba investigando en la clasificación de los fibrinolíticos que tenemos los sistémicos, que son 3, la streptoquinasa, la uroquinasa y la anisteplasma. Y dentro de los fibrinolíticos no específicos, tendríamos al activador de plasminógeno y a la uroquinasa de cadena única. Magnífico. Ustedes Zambrano. Zambrano, sí. Chat. Ya. Muy bien. Bueno, entonces, espero que con este repaso haya quedado claro, ¿no? O si alguien ha estado leyendo alguna noticia más, ¿no? De una revista, tenemos a Francisco Miranda. A ver, adelante, Francisco. Sí, doctora, es sobre los fibrinolíticos. Es que también no escuché que se mencionara que existían generaciones de primera, segunda y tercera. Los de primera serían la streptoquinasa y la uroquinasa. Los de segunda generación sería el activador tisular de plasminógeno y la alteplasa. También estaría en esto de segunda generación el complejo activador del SK plasminógeno acilado y también, o el anistreplasa. También, como último de la segunda generación, estaría la uroquinasa de cadena única. En esto estaría la pruroquinasa y la saruplasa. Y ya por último, de la tercera generación, que está del 2000 en adelante, sería la retaplasa, la tenecteplasa y la lanoteplasa. Ya, entonces nos faltaría con el caso la lanoteplasa, ¿no? Porque los demás sí. Sí, hay diferentes maneras de agrupar, ¿no? Porque el caso nos menciona de nuestra primera, la streptocinasa, la urocinasa, y ya del TPA, ¿no? Del que derivan nosotros, ¿no? La reteplasa, tenecteplasa. Sí, es correcto, Francisco. Está muy bien. Francisco Miranda, ¿no? Muy bien. Sí, doctora. ¿Algo más? ¿Alguien más? Voy a tomar la lista, ¿ya? Así que, el sábado entonces estaremos... hola. Perdón que le corte. Quería saber cuál llegaría a ser el antagonista de los fibrinolíticos. A ver, está en la parte de atrás. Ya mencionaron quién respondió esta pregunta. Está como inhibidores de los fibrinolíticos. Si estamos hablando de inhibir el efecto fibrinolítico, llegaría a ser el efecto antagónico, ¿no? Alguien creo que dijo el ácido aminocaproico. Sí, el ácido aminocaproico y el ácido tranexámico. Sí, está bien, para eso estamos, chicos. Bueno, esperemos un ratito. Mi lista. Entonces, con este mecanismo de responder preguntas, analizar los casos clínicos, ya vamos viendo, ¿no? Repasando los grupos de fármacos. Estamos en la segunda. Bueno, hay que corregir esto. Me han puesto 2 columnas por semana y son 3. Ya, Avan. Presente, doctora. Sebo. Presente, Doc. Doc, ¿puede disculpar por lo anterior? No escuchaba nada. Ya, no hay problema. No hay problema. Argote, no hay problema. La próxima Presente, será. Doc. Argote presente. Ya, Arnés.
Presente, doc. Bien, Araya. Presente, doc. Barral. Barral presente. No está. Bilbao. Presente, doctora. Bien, Castellanos estaba. Daza también. Gracias, doc. Encinas. Encinas Nada. presente, doctora. Muy bien. Ferreira. Presente, doctora. Bien. Flores, Saray está. Flores, Estefano también. Flores, Carolina. Presente, doctora. En Gamboa. Presente, doctora. Muy bien. Gómez participó. Gutiérrez, Dani. Presente, doctora. Muy bien. Gutiérrez, Alejandra. Presente, doc. Gutiérrez, Eddie. Presente, doctora. Bien. José participó. Guaita. Frank. Presente, doctora. Bien. Ibarra. También Presente, participó. doctora. Ya, Jaramillo también. No es porque hayan participado, ¿no? Ojo. Si es que ya me acuerdo. Loaiza, Ludwig. No está. López, Isabel. Luján, Melina. Presente. Márquez, Giovanna. Miranda, Nayeli también participó. Miranda, Francisco. También. Montaño, Brandon. Doctora Marcia, ¿se pasó o no estoy en la lista? Sí, creo que al final lo colocamos, ¿no? A la clase pasada, porque en esta lista que me han pasado no está. No se preocupe, al final vamos a poner. Lo que pasa es que no podemos tal vez alterar, y por eso es que yo pongo al final, ¿no? Para que sepan que no me han mandado el apellido de ustedes, ¿ya? No está Montaño, Está bien, doctora. Brandon, ¿no? ¿Ya? Muñoz, Muñoz presente, doctora. Nilipu, Snakers. Presente. Muñoz, ¿dónde está Muñoz? Ana Yesid, ¿perdón? Bueno, no he escuchado. Orellana Yesid, no está. 35. Ortega Damaris. Presente, doctora. Yo, Natalie. Presente, doc. Bien, Parco Andrés. Presente, doctora, y participe. Sí, participó. Es que a veces creo que, ya participó, le pongo, pero ya está en otro lado. Solamente vienen para participar, así que mejor voy a llamarlos. Pérez Marco. Presente, doctora, y participe. Ya, muy bien. Vamos a revisar Pérez Marco. Sí. Pizarro. Presente, doctora. También participé. También participó. Rivera Javier. Presente, doctora. Riva Gardenia. Rocabado Laura. Presente, doctora, participé. Rocabado, vamos a ver. ¿En qué pregunta ha participado? Aquí no la tengo anotada. Sí, participé en la pregunta 8. Mencioné la Pixaban. Y entonces tienen que estar seguros de que les los he anotado. Usted es Laura. Ya, nada. Sánchez. Presente, doctora. Ticona. Presente, doc, y participé. Sí, aquí estoy confirmando. Torrejón. Presente, doc. Bien. Torrico. Torrico presente, doctora. Bien. Vacaflores. Presente, doc. Bien. Velarde. Presente, doc. Muy bien. Belis. Presente, doctora. Muy bien. Zambrano Sharon. Presente, doctora. Ya. Zamorano Javiera. Presente, doc. Muy bien.
Centeno es el muchacho que fue a vacunarse. Hurtado, Jan. Hurtado ha dejado su micrófono. Mundo corre. Aquí, doctora, presente. No sé si me escucha. Ya. Hurtado, Mundo. Muy bien. Garay. Garay. Como Mundo corre, sí. Garay, Jan. Pero no estaba acá arriba, Garay. No. Y Marza tampoco, ¿no? Ahorita que me estoy dando cuenta. Ya, no está Garay, ¿no? Lo anotaremos a Marza. Deme, por favor, sus apellidos. A ver. Marza Salvatierra Ducarlos. Marza Salvatierra. Ducarlos. Gracias, doctora. Nada. Bueno, chicos, entonces, ya el día sábado, con ustedes quedamos a las 8:25, 8:35, ¿no? Sí, doctor. Sí, doc. Hemos cambiado con el grupo. Bueno, voy a revisar con qué grupo sé, creo. 8:35 sábado. Ya. Bueno, si no hay más preguntas, hasta la próxima clase. Hola. Perdón, doctora. El sábado entonces empezaríamos con anemias. Sí, vamos a empezar con anemias. Vamos a empezar con anemias. El capítulo antes a en el libro, ¿ya? Bueno, ¿algo más? Doc, Dígame. creo que Isabel López ya no está en nuestro grupo. López Isabel, ¿qué ha pasado? No le ha gustado la clase, el grupo. Mentira, algunos no han podido inscribirse. López Isabel. Ah, ya, gracias. Entonces vamos a ponerle una cruz. Doctora. ¿Sí? El texto, bueno, el libro, perdón, ¿qué edición es? Disculpe. La 14ª. La 14ª. Muchas gracias, doctora. Nada. López Isabel. Gracias. ¿Algo más? De nada, doc. Ya, entonces, hasta la próxima clase, chicos. Vayan leyendo un poco el tema, ¿ya? Y así comprender mejor. ¿Sí? Lo escucho lejos. No lo escucho, por favor. La verdad. ¿Ya? ¿Ustedes? Perdón, ¿me escuchó cuando le dije en lista? ¿Su apellido? No, no he escuchado. Nuevamente. Muñoz, doctora. Muñoz. Muñoz. Sí, está Muñoz. Ricardo Alejandro. Gracias, doc. Nada. Sí. Ya. Chao, chicos. Hasta luego, doctora. Gracias. Hasta luego, ustedes. Hasta luego, gracias. Gracias, Doc. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Chao, vayan a desayunar. Chao.